El puño del gigante Esmeralda, una fuerza capaz de fracturar continentes, impactó contra aquella montaña tentaculada y blasfema. Hulk Smash. Un rugido de puro triunfo brotó de la garganta de Hulk. Por un instante glorioso, la rabia indomable parecía ser suficiente. El titán ancestral, emergido de las profundidades oceánicas, se tambaleaba. Pero la carne gomosa de aquella deidad de las estrellas cede y se cierra con una lentitud nauseabunda. No se aprecia dolor, ni tampoco ira, solo indiferencia ante el ridículo insecto que ha osado arremeter contra ella. Y en ese estrepitoso contacto algo se ha filtrado en la mente de Hulk. Su bramido se ahoga, sus ojos, antes llamas de furia, se abren ahora con un horror manifiesto, viendo algo que no está ahí, y ante aquellas visiones imposibles, el gigante invencible empieza a sucumbir ante un miedo que su mente no puede procesar. Porque esta no va a ser la crónica de cómo un puñado de superhéroes lucha contra una amenaza llegada del espacio exterior. Es la historia de cómo osaron medir sus fuerzas contra el infinito, basándonos en el trasfondo real de los mitos de Cthulhu por un lado y en el lore de Marvel por otro. Mi nombre es Francisco Javier Olmedo, soy escritor de narrativa de horror cósmico y hoy vamos a hablar de Marvel contra Lovecraft. ¿Será la extinción de la última esperanza? Primera oleada. La arquitectura de la locura. Todo comenzó como suele suceder con los verdaderos horrores, con un prolongado silencio. Un temblor en el punto Nemo, la ubicación geográfica más solitaria de nuestro planeta. Pero aquello no era un seísmo. Los instrumentos de Iron Man se habían vuelto locos intentando interpretar algo que no surgía de las leyes de la geología, sino de una suerte de dislocación de la realidad. Algo estaba accediendo desde una posición imposible del océano. Algo a lo que llamarlo ciudad sería un insulto para la cordura. Acababa de emerger R'lyeh. Los satélites de Industrias Stark mostraron imágenes difusas, difícilmente inteligibles a causa del horror matemático que concebían. Monolitos ciclópeos de piedra verdosa que parecían vibrar y cambiar con cada parpadeo, ángulos inverosímiles, escaleras que descendían hacia arriba. Nuestro cerebro está cableado para interpretar la realidad de una manera muy concreta. Por eso sufrimos una especie de vértigo mental cuando nos enfrentamos a esta geometría no euclidiana, porque es como sentir que los cimientos de tu propia percepción se desmoronan. En el edificio Baxter, Reed Richards, el hombre más inteligente del mundo, observaba sus monitores con el rostro teñido de una palidez marmórea. Sus ecuaciones, que habían mapeado el microverso y desentrañado los secretos del viaje interdimensional, se rompían ahora cuando escrutaban la imagen de la metrópolis sumergida de R'lyeh. La ciudad no desafiaba las leyes de la física, directamente las humillaba. Por cada ley que Reed Richards trataba de aplicar, la urbe manifestaba 10 nuevas imposibilidades. Y con la ciudad también llegó un murmullo, un sueño global de profundidades aplastantes y esperas antediluvianas. Los Vengadores se movilizaron, por supuesto. Thor, Hulk, el Capitán América, ya sabéis, toda esa trupe jactanciosa de estar a la vanguardia del poder y la esperanza. Junto a ellos el Fantastic Car de los Cuatro Fantásticos, que también rasgaba los cielos hacia el epicentro de la anomalía. Al llegar el aire apestaba una malevolencia tan antigua y ominosa que hacía que el propio tiempo pareciera joven. Y entonces un portal se abrió en el corazón de aquella atrocidad geométrica. ¿Y quién si no podría surgir de él? Su escala era una violación de la naturaleza, una montaña que caminaba. Pero lo peor no era su tamaño, sino su absoluta y aterradora indiferencia. Era Cthulhu. Pero el dios no los miró. Su atención estaba fija en las estrellas, en los ciclos cósmicos que nuestra mente no puede ni siquiera empezar a concebir, y que habían dado comienzo a toda aquella sinfonía de destrucción. Johnny Storm, la antorcha humana, se convirtió en una supernova en miniatura, bañando al titán en un calor capaz de fundir el adamantium. Sin embargo, el fuego lamió la piel húmeda y gomosa del primigenio y se extinguió con un desagradable siseo, como una cerilla arrojada a un estanque milenario. El calor fue consumido sin efecto alguno. Su Storm, la mujer invisible, erigió un campo de fuerza psiónico alrededor de la cabeza de tan aborrecible deidad, intentando asfixiarlo, o al menos contenerlo durante un tiempo. Pero su barrera, que resultaba capaz de resistir explosiones atómicas, de nada sirvió ante el avance del gran durmiente de R'lyeh.
porque Cthulhu no había necesitado romper el campo de fuerza. Como ya vimos en el pasado capítulo del Mitonauta sobre la verdadera naturaleza de Cthulhu, su biología existe en un plano donde el concepto barrera carecería de sentido, ya que lo más probable es que Cthulhu sea un personaje tetradimensional. Por tanto, simplemente pasó a través de esa barrera desplazándose por una dimensión espacial superior. Algo así como el pájaro que echa a volar para superar una muralla. Thor lanzó el Mjolnir con una furia propia del dios asgardiano que era. El impacto que habría derribado a un celestial sonó como golpear un pegote de arcilla húmeda. La herida se abrió dando a luz una negrura vacía y se cerró con una lentitud nauseabunda. Y el martillo cayó al agua, inutilizado. Hulk saltó de nuevo contra la deidad, pero su golpe, capaz de hacer añicos un asteroide del tamaño de Manhattan, se hundió en la carne del primigenio como si su materia estuviese hecha de alquitrán. Y en ese contacto, la mente de Banner fue rozada por la conciencia de Cthulhu. Para el Dr. Banner, aquello fue como una gota de lluvia sintiendo el contacto del océano por primera vez. Vio eones fluyendo como ríos a través del tiempo, galaxias muriendo como chispas recién extinguidas, la futilidad de su rabia ante una realidad superior, la furia de Hulk evaporada. Su mente se convirtió en algo tan diminuto, tan insignificante, que el gigante Esmeralda no pudo hacer otra cosa que someterse al horror de sus visiones y caer al suelo, catatónico, con los ojos rotos por un paisaje que solo él reconocía. Así volvió de nuevo a la forma del Dr. Banner. Ben Grimm, la cosa, cargó con su clásico grito de «es la hora de las tortas», pero su avance se detuvo a no pocos metros de la criatura. La presión psíquica que emanaba de Cthulhu, efecto secundario de su mera existencia, resonó en su estructura pétrea de una forma que le fue imposible resistir. Su piel de roca empezó a desprenderse pareciendo querer escapar de su estructura corporal, pero lo que la cosa no sabía era que no había sido víctima de ningún ataque preventivo, sino que la vibración de la imposibilidad arquitectónica que impregnaba aquellos espacios fue demasiado insoportable para su integridad orgánica. Mientras tanto, Reed Richards, el hombre elástico, sufría la peor de las derrotas, porque su mente, su mayor don, intentaba comprender y categorizar, y en ese intento se había asomado al abismo. Vio la matemática de la locura, la física de lo imposible, y su cerebro, el pináculo de la evolución humana, sufrió una hemorragia lógica. Cayó de rodillas, balbuceando sobre ángulos que devoraban el espacio y colores que existían fuera del espectro. Segunda oleada, la sinfonía de la decadencia. Mientras los ejércitos del mundo sucumbían a las hordas de profundos y semillas estelares que surgían de R'lyeh, comandados por su señor, el Gran Durmiente, un horror más sutil y perverso comenzaba a extenderse en la segunda oleada de esta antesala de la aniquilación. Uno que no vino del mar, sino de las pantallas y de los libros olvidados, de murmullos en el ruido blanco de una televisión mal sintonizada. Nadie sabía de dónde venía, simplemente estaba. Fragmentos que aparecían online, muchos de ellos en forma de memes, transcripciones que se materializaban en las bibliotecas. Algunos trastornados decían que era un nuevo creepypasta, otros más entendidos, el guión de una obra de teatro. La realidad era que leer el primer acto de aquel documento provocaba una fascinación malsana por la decadente carcosa y los soles negros que brillaban sobre sus cielos. Pero los que llegaban hasta el segundo acto literalmente se perdían, cambiaban. Una serenidad espantosa se apoderaba de ellos. Sus ojos reflejaban la luz del lago Ali y empezaban a dibujar por todos lados un símbolo conocido hasta ese momento por muy pocos, pero que iba a extenderse con espantosa rapidez por todo el globo terráqueo con la forma del signo amarillo. Comenzaba la obra del Rey de Amarillo con el mundo entero como escenario. Tony Stark dedicó su red de IAs a combatir esta plaga memética, pero era como cazar fantasmas con una red, porque era una idea que se replicaba con una virulencia sobrecogedora, y una idea no puede ser bombardeada, ni mucho menos hackeada. El Capitán América intentó contrarrestarlo con discursos de esperanza hacia la población, pero sus palabras, que otrora unieran naciones contra tiranos, ahora se perdían en el vacío de las Híades. La esperanza es un concepto poderoso, pero cede al confrontarse ante la certeza, y los seguidores del Rey de Amarillo eran testigos de la certeza absoluta en la belleza de su locura. En la escuela Xavier para jóvenes talentos, la amenaza fue detectada en un plano diferente de existencia.
El profesor Charles Xavier había sentido la plaga como una infección en la noosfera, es decir, en la conciencia colectiva de la humanidad. Con toda su buena intención intentó erigir un cortafuegos psíquico a través del uso de cerebro, para proteger así a decenas de millones de personas. Pero al hacerlo, su mente acarició algunas de las capas más abisales de la verdadera naturaleza de la obra del Rey de Amarillo. Y en aquellas profundidades tan inefables halló una verdad artística, una estética de la decadencia tan perfecta y seductora que su propio sueño de coexistencia pacífica pareció durante un instante tan ingenuo como infructuoso. Era la certeza del Rey de Amarillo. El profesor Xavier se retiró con un grito silencioso, sintiendo cómo esa hermosura terrible comenzaba a erosionar los cimientos de su propia razón. Mientras tanto, Jean Grey, que ahora sentía la angustia de su mentor, intentó algo más directo. Concentrando su poder telepático, también haciendo uso de cerebro, buscó en las mentes de la humanidad el prolífico manantial semántico, y disculpadme por ser incapaz de describir lo que no fue creado para ser descrito, y borrarlo literalmente de sus memorias, aunque aquello acarreara la pérdida de recuerdos íntimos de enorme importancia, porque había que amputar el problema de raíz. Pero ya lo hemos dicho antes, el Rey de Amarillo no es una idea que pueda ser destruida. Era el avatar del mismísimo Astur, el innombrable, un vacío que asolaba al mundo en forma de verdad imperecedera, inmune al fuego psíquico del Fénix. Por el contrario, aquella apetitosa energía psíquica era reabsorbida, alimentando aún más la difusión del mensaje de la obra. Fue como intentar quemar la sombra de una montaña con un lanzallamas. La segunda oleada alcanzó su clímax cuando el cielo de las capitales se tiñó de un amarillo enfermizo. Así llegaron los Baiakis, híbridos grotescos de cuervo, topo y cadáver descompuesto, que volaban como si nadaran a través de una dimensión superpuesta. Los sistemas de defensa automática de Industrias Stark fallaban. Los misiles los atravesaban como si fueran humo, parecían no ser completamente físicos. Tony Stark, ya dentro de su armadura, sintió un zumbido mental que erosionaba su concentración. Vio la cara de su padre en los ojos de una de aquellas bestias. Oyó a Pepper susurrando frases sobre Camila y Casilda a orillas del lago Ali. Por doquiera que miraba, descubría la figura del emisario de la máscara pálida, escurriéndose entre la multitud. Su fortaleza tecnológica no podía protegerlo contra lo inefable. La sociedad, la cultura y la esperanza que los Vengadores juraron proteger eran ahora un castillo de naipes que se desmoronaba, reemplazada por la terrible belleza del Rey de Amarillo, mientras que una tercera oleada se aproximaba imparable, aún más descorazonadora que la anterior. Tercera oleada. El falso profeta. Cuando el mundo ya estaba doblegado entre las huestes de R'lyeh y la decadencia de Carcosa, de las sombras del desierto surgió una nueva e inesperada figura. En Egipto decían que había aparecido un hombre al que sus seguidores trataban con un respeto mesiánico. Era carismático, elocuente, persuasivo y prometía conocer la fórmula para detener el caos que había sido desatado. Su nombre, para desgracia de todos, era Nefren-Ka. A diferencia de las amenazas anteriores, esta encarnación de la esperanza sí hablaba, su voz era grave y su mensaje razón y consuelo, y también hacía milagros que confundían a los escépticos. Donde su influencia llegaba, las hordas de profundos y Baiakis retrocedían inexplicablemente, y la locura del signo amarillo parecía remitir, reemplazada por una devoción que ahora se canalizaba hacia él. La humanidad desesperada se arrodilló ante su promesa de salvación. Crearon un nuevo orden bajo la luz de su guía, y su primer edicto fue declarar a los Vengadores y a los demás héroes como reliquias de un pasado fallido, símbolos de una fuerza bruta, inútil, que había que descartar. El caos reptante, porque así lo llamaban los que en verdad lo conocían, se había consolidado como el Mesías de la nueva era, porque había llegado Nyarlathotep y la humanidad, hambrienta de esperanza como estaba, lo había recibido con los brazos abiertos. Pero algunos se resistieron. En su fortaleza de Genosha, Magneto, que ya sabemos que se trata del amo supremo del magnetismo, resolvió en Nyarlathotep otro tirano más, con nuevos trucos con los que desafiar su poder. ¡Qué iluso! Por eso, despreciando la adoración de las masas, Magneto se dispuso a actuar por su propia voluntad. Así se personó en el Cairo y con un gesto de sus manos arrancó el acero de los más altos rascacielos de la ciudad y lo proyectó como jabalinas contra la gigantesca pirámide que Nefren-Ka había convertido en su cuartel general. Pero el metal se detuvo a centímetros de su objetivo
se licuó y se transformó en un torrente de burbujas que formaron el rostro sonriente de Nyarlathotep en el cielo. En ese mismo llegó Tormenta desde Wakanda, y siendo testigo de la humillación absoluta que había sufrido uno de los mutantes más poderosos del universo a manos de aquella influencia desconocida, intentó una aproximación diferente a la de Magneto. Ororo Munro, que había sido adorada como una diosa por otras culturas, reconocía el peligro que guardan los falsos profetas, así que convocó a todos los vientos del continente africano para crear un huracán de magnitudes colosales. La tormenta se arremolinó furiosa como un ciclón imparable ante aquella majestuosa pirámide, pero al acercarse a la esfera de influencia del faraón oscuro, la furia se disipó. Los relámpagos se convirtieron en inofensivas auroras boreales, la lluvia torrencial en una suave niebla iridiscente. Nyarlathotep ni siquiera trató de contener su poder, solo le bastó un deseo para transmutar la ira de su contrincante en un espectáculo de belleza policromática que alimentaba el fanatismo de sus propios devotos. Despojó a Tormenta de todo su poder y lo convirtió en otra prueba más para sus acólitos de que él era la auténtica divinidad. Solo el Doctor Strange fue capaz de reconocer su verdadera naturaleza, como estudioso que es de los textos ocultos. Así, haciendo uso del ojo de Agamotto, recorrió los torrentes del tiempo para mirar más allá del avatar humano y reconocer la auténtica forma del faraón negro. Vio sus 1000 rostros a través de los eones, sus máscaras de horrores infinitos manipulando centenares de civilizaciones estelares. De aquel modo comprendió que ese ser no era enemigo o amigo de nada ni de nadie. Era un heraldo de algo muy superior, un mensajero, la voz de los dioses exteriores. En esta ocasión, la confrontación entre el Doctor Strange y el Caos Reptante fue una suerte de guerra intelectual en el plano astral. Strange emergía barreras de lógica y razón que Nyarlathotep disolvía con paradojas y verdades a medias, porque el Caos Reptante no quería desatar todo su poder, solo buscaba divertirse. Ante la infertilidad de las argumentaciones, Strange optó por pasar a la acción invocando a las Vishanti, 3 entidades cósmicas ultrapoderosas de carácter benévolo, mientras que Nyarlathotep reía mostrándole imágenes de cómo esas mismas entidades en las que él se esperanzaba bailaban ahora como marionetas al son de las flautas y tambores de la corte de Azathoth, en el centro mismo del universo. Entonces Nyarlathotep se aburrió de tantos trucos baratos de feria. Por eso le mostró a Strange una visión clara de cada brizna de su arrogancia, cada atajo moral usado en beneficio propio, cada vida sacrificada por un bien mayor. De ese modo el hechicero supremo se vio impelido a contemplarse a sí mismo en el reflejo de un espejo cósmico. Strange gritó: el conocimiento, la malicia eterna del mensajero de los dioses había inundado su conciencia. Ahora comprendía que su magia, sus juramentos, su misma existencia eran solo una broma en el gran esquema. Su mente había sido cuidadosamente deconstruida y reensamblada como un nuevo y retorcido ornamento de la corona del faraón negro. De ese modo corrompió la tercera ola a la humanidad, que todavía andaba enredada en las 2 primeras, desmantelando al único que podría tener una mínima posibilidad de razonar con Nyarlathotep, porque para razonar con el Caos Reptante primero hay que comprenderlo, y nadie puede entender la voluntad que mueve los propósitos de Nyarlathotep. La fuerza, la razón y la magia habían fracasado. Cuarta oleada, el hambre incesante. Con la Tierra bajo el peso de su falso salvador, la energía del miedo, de la locura y de la esperanza insatisfecha habían saturado por completo al planeta, convirtiéndolo en un faro en la oscuridad cósmica. Por eso hubo algo más que respondió a aquella llamada, algo que nacía de las entrañas de la propia Tierra. Una biomasa rojiza y pulsante comenzó a brotar a lo largo y ancho del mundo por las alcantarillas, por los estanques de los parques, por los cementerios, por las llanuras, por las fallas de los océanos. Una forma de vida musculada de dimensiones planetarias, informe y voraz, que parecía no tener mente ni conciencia. Una marea de crecimiento orgánico imparable, una ameba a escala mundial que surgía de las entrañas de la Tierra para consumirlo todo. Era Galak, el dios de la carne. Los edificios caían sepultados por el peso de la materia creciente, los metales eran retorcidos como si fuesen de papel, las personas absorbidas por el omnipresente organismo, con sus rostros apareciendo por un instante sumidos en un terror indefinible antes de ser disueltos por completo en la superficie de aquella masa de carne, de hueso y de músculo sin forma. Era un cáncer a escala planetaria.
la entropía biológica manifiesta. El Dr. Banner, que había sido rescatado de R'lyeh por una aeronave de S.H.I.E.L.D. de su infructuosa contienda con Cthulhu, se reunía ahora con el Capitán América en busca de un discurso inspirador, porque poco más que vomitar discursos podría hacer el Capitán América ante semejante amenaza. Esta vez solo fue necesaria una mirada, una súplica silenciosa de un soldado a otro, y la furia pura e indomable regresó por última vez al corazón de Banner. ¡Y qué visión tan apocalíptica! El gigante de Jade volvía a la carga, esta vez contra una marea de carne infinita. Durante horas fue como un torbellino de destrucción. Cada puñetazo vaporizaba acres de la biomasa. Parecía por un momento glorioso que la rabia pura podría esta vez hacer una diferencia. Pero Galak no luchaba, simplemente soportaba y crecía. Y crecía y crecía. La marea de carne comenzó entonces a rodearlo, a abrazarlo, a disolver su piel a pesar de su increíble resistencia, a asimilarlo. Sus bramidos desafiantes se ahogaban poco a poco en la masa burbujeante. La última visión fue la de su puño, aún cerrado y amenazador, antes de ser completamente engullido, sin explosión, sin lamentos, la fuerza más poderosa de la Tierra, simplemente digerida. A lo lejos, otro luchador enfrentaba un destino muy similar. Ahora Lobezno, que acababa de llegar a la ciudad advertido telepáticamente por el intento fallido del profesor Xavier de detener la oleada del Rey de Amarillo, se lanzó al corazón de la marea cortando y despedazando con sus garras todo lo que encontraba a su paso, sumido como se hallaba en un desbocado frenesí. Lobezno parecía invencible, una máquina de matar perpetua, porque cada herida que recibía era regenerada al instante. Pero ya hemos dicho que la biomasa no solo destruía, también aprendía. Así comenzó a integrar su ADN durante la batalla, a copiar su asombrosa capacidad metabólica. La marea de carne dejó de herirlo y comenzó a incorporarlo. Lobezno sintió una nueva clase de horror cuando la masa a su alrededor dejó de maltratarlo y empezó a unirse a él. El factor curativo del mutante, al reconocer ahora en el dios escarlata su mismo ADN, en lugar de sanar sus heridas, comenzaba a entretejerlo en la estructura biológica de Galak. Así fue Lobezno el único testigo de cómo su propia conciencia se disolvía mientras se convertía en un insignificante punto nervioso más dentro de aquel organismo palpitante disperso por toda la masa planetaria. El poder regenerativo de Logan al servicio del hambre infinita. La cuarta oleada parecía ser el último caballo del apocalipsis antes de la llegada de la fuerza definitiva. Y antes de continuar os recuerdo rápidamente que el próximo 4 de octubre nos vemos en Madrid, en el evento de El Día del Tentáculo, donde podréis encontrarme durante todo el día en mi propio stand firmando ejemplares, incluso podréis comprar allí cualquiera de mis novelas. Así que si tenéis algún título que os gustaría que os dedicase, acercaos por allí y os lo firmaré con todo el gusto del mundo. También participaré en directo en el podcast de Noviembre Nocturno durante el mismo día desde las 3 hasta las 4 de la tarde. Permitidme conoceros en persona y compartir con vosotros algunas palabras, así que apuntadlo en vuestros calendarios, el día 4 de octubre en Madrid. La entrada es gratuita. Quinta y última oleada. La verdad que extingue. Las primeras 4 oleadas fueron solo el preludio de lo que estaba por llegar, la sinfonía que afinaba la cruda realidad convirtiendo a nuestro planeta en una clave resonante. La fuerza bruta, la locura, la fe pervertida y la aniquilación biológica, todas ellas habían preparado el escenario, y Nyarlathotep desde su trono en el corazón de la pirámide sonreía. La humanidad había sido doblegada, los héroes completamente diezmados, y sin nadie que pudiera controlar el fervor de los cultos más fanáticos, no pasaría demasiado tiempo antes de que alguno de los sumos sacerdotes más instruidos en las causas ocultas leyera en alto demasiados versículos del Necronomicon. El caos reptante lo sabía, por eso facilitó la llegada del Kitab al-Azif a las manos adecuadas, y así, al sentir la inminente visión del que estaba por llegar, levantó las manos al cielo mientras el firmamento se rasgaba con un silencio cósmico. La bóveda celeste se abrió entonces por la mitad, pero no en dirección al espacio, lo hizo hacia fuera de él, hacia más allá de todo lo conocido. De la grieta surgió un atisbo de la llave y la puerta, del todo en uno y el uno en todo, una forma indefinible más allá de la intuición de una aglomeración de esferas iridiscentes que cambiaban y bullían, siendo cada una un universo, cada una un tiempo, cada una extinción. Yog-Sothoth.
el que coexiste con todo el espacio y todo el tiempo simultáneamente, el que no había llegado a la Tierra, sino que siempre había estado aquí, en todas partes, solo que ahora resultaba infinitesimalmente perceptible. Y contra eso poco espacio quedaba para el enfrentamiento a los últimos héroes supervivientes de nuestro planeta. Porque ¿cómo podría luchar una bacteria contra el concepto mismo de la biología? Sin embargo, cuando todo parecía perdido, no estaban solos en esta última y fútil resistencia. En un último acto de defensa desesperada, Franklin Richards, el hijo de 2 de los 4 fantásticos, que acababa de llegar al escenario desde el futuro para evitar que su línea temporal desapareciese con lo que estaba a punto de ocurrir, y cuyo poder puede alterar la realidad, rivalizando con el dios más poderoso del universo Marvel, The One Above All, decidió hacer frente a aquella ignominiosa manifestación del Alfa y el Omega. Intentó usar su poderoso don para deshacer lo ocurrido, para reescribir los últimos días de la Tierra como una pesadilla de la que todos despertarían. Quiso enrollar la urdimbre de la realidad con el fin de volver a tejerla a su antojo. Pero jugar con la urdimbre de la realidad es acariciar por unos instantes la indescifrable naturaleza de Yog-Sothoth. Su poder era como el de un niño al que se le permite pintar en las paredes de su habitación, mientras que Yog-Sothoth era la habitación que sostenía la pared, era la casa que contenía la habitación, la ciudad que albergaba la casa, el planeta al que pertenecía la ciudad, la galaxia que habitaba ese planeta y el universo entero que abrazaba a la galaxia. La habilidad de Franklin Richards para alterar la realidad era un don concedido por la llave y la puerta, no un poder inherente al superhéroe por sus propios méritos. Al percibir Franklin Richards la verdadera escala de la realidad, que erróneamente creía conocer, su propia existencia se convirtió en una paradoja temporal. Su mente se disolvió con un estertor silencioso y terrible, advertido de que él nunca había sido una suerte de Dios, sino un juguete en manos de algo mucho más trascendente. Cerca de él, Jean Grey, fusionada por última vez con la Fuerza Fénix, se elevó como una encarnación del ciclo de la vida, la muerte y el renacimiento. Se enfrentó al conglomerado de esferas como si de una lucha de conceptos se tratase, porque el Fénix podría ser la representación del ciclo vital del universo, pero Yog-Sothoth, insisto, era todos los universos, todos los ciclos, todos los principios, todos los finales, simultáneamente. La Fuerza Fénix, en toda su majestuosidad cósmica, fue como una sola palabra que de repente se encuentra cara a cara con el lenguaje del que forma parte. Por eso fue derrotada sin esfuerzo, porque creyó que era un ser autosuficiente y con el poder de una divinidad, cuando no era más que una idea que retornaba a la mente infinita que la había concebido. En ese instante culminante, Iron Man, con su armadura destrozada, y el Capitán América, con su escudo indestructible, destruido, fueron testigos de la apoteosis definitiva, cuando Yog-Sothoth centró en ellos su atención por un instante infinitesimal. Vieron el nacimiento del primer quark y la muerte del último protón, vieron la totalidad del tiempo como un único momento inabordable. Sus voluntades se volvieron irrelevantes, tan insignificantes como una hormiga tratando de contener la explosión de una supernova con su propio cuerpo. Y en esa comprensión, su historia, sus ideales, sus batallas fueron borrados del tapiz de la realidad. Ninguno de los dos murió. Según la voluntad de Yog-Sothoth, nunca existieron. Por eso con la quinta oleada no solo llegó el final de los Vengadores, fue el término de toda la humanidad, sin batalla definitiva, sin sacrificios heroicos. Nadie perdió porque no había nada que perder. Simplemente la humanidad no importaba, porque la humanidad era la respuesta a una pregunta que el cosmos nunca se molestó en hacerse. Un error tipográfico en la realidad que tuvo que ser eliminado. Y bien, mis queridos hermanos, muchas gracias a todos los que habéis llegado hasta aquí. Espero que os haya entretenido este ejercicio creativo en el que hemos explorado algunos conceptos del horror cósmico y también recomendado algunas lecturas. Porque ¿qué otros héroes os hubiera gustado ver en esta batalla? ¿Y contra qué deidades los habríais enfrentado? Por favor, no dudéis en dejarlo en los comentarios. Y no quiero marcharme sin pediros el favor a todos los que habéis llegado hasta aquí que os suscribáis a este canal, que ya sabéis que es la mejor forma de apoyar este ímprobo trabajo que poca recompensa tiene más allá de vuestro inestimable apoyo. Por eso, aunque realmente podáis ver mis vídeos sin necesidad de suscribirse, hacedlo por favor para mandar a YouTube el mensaje de que podemos crecer todavía un poco más. Y no quiero marcharme sin indicaros que a todos los que os guste este tipo de ejercicios creativos, ya hicimos otro en este mismo canal del Mitonauta con El Señor de los Anillos y también con Hogwarts. ¿Cuál de los dos crees que sería más retorcido?